Muy bien, vamos a dar inicio. Quiero felicitar a todos ustedes que están recibiendo la academia y es su primer bimestre, están por terminar su primer bimestre. Felicitaciones, ánimo, no decaigas, no te detengas, haz tu doble esfuerzo. Tú que estás en las redes, tú que estás en línea en otro país, te felicito desde ya. Haz el esfuerzo, todo este aprendizaje trae su propia bendición que vas a poder utilizar. El conocimiento nadie te lo puede quitar. Así que bienvenido. El tema que vamos a predicar en este momento se titula La resurrección de los muertos. Y para conocer la resurrección de los muertos es necesario que conozcamos la importancia de esta doctrina. Contrario a lo que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, ya que esta es fundamento clave de nuestra fe como cristianos. Y la resurrección de los muertos está íntimamente ligada a la resurrección de Cristo, es decir, estamos conectados o alineados a la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, nosotros también podemos esperar la resurrección con Él, es decir, participar de su resurrección. Y para eso quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice su palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice en Juan capítulo 11, versículo 23 al 26, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús es la resurrección y la vida. Nadie puede hablar de resurrección si no ha tenido el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en su vida, si no lo ha reconocido como su único y suficiente Salvador. Entonces nosotros que ya hemos reconocido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos derecho, por palabra de Dios, a participar de la resurrección y de la vida que Jesús está haciéndonos participar, porque Él mismo es la resurrección y la vida. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, tenía que haber una primicia de la resurrección. Y esa primicia es nuestro Señor Jesucristo. Un hombre, por medio de Adán, entró la muerte. Pero la resurrección también entró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esa resurrección, que tengamos conocimiento de esa participación que tenemos en Cristo Jesús. Y se nos advierte acerca de obviar la resurrección de los muertos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 18: porque si los muertos no resucitan, ojo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos por gusto en este lugar, estamos por gusto congregándonos, pero como sabemos que eso no es en vano, porque Cristo sí resucitó y fue partícipe de ese glorioso milagro a través del poder de nuestro Señor Jesús, del poder. Entonces veamos algunas razones por las que es importante estudiar esta doctrina. Número 1, la resurrección de Cristo es importante
muy importante, tanto así que forma parte de nuestra decisión de creer en Cristo y ser salvos. Dice en Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante estudiar la doctrina de la resurrección de los muertos para entender que el primero en la resurrección es Cristo, y a través de esa resurrección Dios le levantó de los muertos, pero que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es decir, nadie puede venir con otra doctrina diferente diciendo, no, yo soy salvo porque hice buenas obras, yo soy salvo porque yo he hecho cierto listado de cosas o de obras o de acciones, yo he hecho tales donaciones. No, hay un parámetro para nosotros participar de la resurrección de los muertos juntamente con Cristo. Y el parámetro es reconocer que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Segunda razón por la que es importante estudiar esta doctrina es la esperanza nuestra. La doctrina de la resurrección de los muertos es la esperanza del cristiano. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:23, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Y la tercera razón por la que es importante estudiar esta doctrina es que es una verdad que inspira santidad. Si no hubiese resurrección, entonces no debería importar cómo vivimos. Miren, si no hubiera resurrección de los muertos, si Cristo no resucitó, entonces no debería de importar cómo vivimos, ¿verdad? Cada quien debería de vivir como se le antoje. Podríamos estar pensando en ni siquiera congregarnos, porque ¿qué razón tiene? Si no hay resurrección de los muertos, si no hay una esperanza para cuando este cuerpo deje de existir, que muramos, si no hay una esperanza de resurrección, entonces ¿para qué seguirnos congregando? Al contrario, como tenemos por la fe en nuestro Señor Jesús y la fe en su palabra, tenemos el conocimiento que Dios le resucitó de los muertos, nosotros también vamos a participar de esa resurrección. Y el participar de esa resurrección nos motiva a vivir en santidad. Porque dice en 1 Corintios 15:32 que si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Entonces no nos abstengamos de nada si los muertos no resucitan, está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces comamos lo que querramos, bebamos lo que querramos porque mañana moriremos. Entonces lo que está diciendo es que si nosotros sabemos o la gente piensa que no hay resurrección de los muertos, entonces, y solo existe esta vida y que una vez muerto ya su alma desaparece, entonces no tiene razón de ser el predicar las buenas nuevas, noticias, el predicar el evangelio. Al contrario, como sí sabemos, debemos de mantenernos trabajando en nuestra propia santidad, debemos de mantenernos como cristianos trabajando en esas debilidades. ¿Para qué? Porque de esa manera nosotros guardamos la esperanza de resucitar juntamente con Cristo un día. Y si seguimos leyendo del versículo 35, vamos a leer al 44, en 1 Corintios 15, del versículo 35 en adelante, dice la palabra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mire, esa es una pregunta que nos hemos hecho durante años tal vez, o es una pregunta que el nuevo o el recién convertido se hace, una de las clásicas, ¿verdad? ¿Y con qué cuerpo vamos a regresar? O sea que si muero viejito, voy a resucitar viejito. O si morimos la persona muere de 10 años, de esa edad va a resucitar. Y entonces si morí bajito de estatura, en aquel día, allá en la resurrección, voy a ser bajito siempre. O si era muy gordito, allá también voy a ser gordito. Veamos qué dicen las escrituras. Y vamos a continuar. Dice, versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano.
versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es decir, se siembra en un cuerpo corrupto, un cuerpo que se destruye, un cuerpo que se descompone, y entonces va a resucitar en un cuerpo incorruptible, un cuerpo en incorrupción, un cuerpo que ya no se va a descomponer, un cuerpo que ya no se va a envejecer, un cuerpo que ya no va a desaparecer o se va a envejecer. Es decir, vamos a ser transformados en un nuevo cuerpo. ¿En dónde? En un cuerpo, en la resurrección, en un cuerpo de incorrupción, que no se descompone. ¿Vamos a ser iguales? Definitivamente que no, porque este cuerpo se va a destruir. Este cuerpo va a desaparecer. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, vamos a detenernos en el versículo 51. Es decir, la imagen de lo terrenal era Adán, y nosotros antes del conocimiento de Dios estábamos en cuerpos terrenales, y hasta ahorita tenemos cuerpo terrenal, pero tenemos una promesa que vamos a participar de la resurrección, pero en un cuerpo transformado, un cuerpo celestial. ¿Sí? Y dice el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa eso? Que no todos van a morir en la segunda venida de Cristo, porque van a haber algunos que van a estar vivos, pero aún siendo vivos van a ser transformados, su cuerpo es en gloria. Ese cuerpo animal, ese cuerpo terrenal va a ser transformado en un cuerpo espiritual. Aunque esté vivo, aunque no haya dormido, aunque no haya muerto, va a participar de la transformación a un nuevo cuerpo. Y los que murieron antes de su segunda venida, obviamente van a levantarse, pero ya en sus cuerpos espirituales. Y continuamos en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con más ganas debemos de salir de este primer bimestre, de seguir recibiendo el segundo y el tercer bimestre para los que les faltan aún esos estudios.
¿Por qué? Porque la obra de Dios no es en vano. Dice acá, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Mire, entonces tampoco se nos permite detenernos en el modelo de Jesús, detenernos en el crecimiento. ¿Por qué? Porque Él mismo nos está instando a seguir creciendo, porque la obra en el Señor, nuestra obra en el Señor no es en vano, tiene recompensa y es un llamado de parte de Dios. Entonces tenemos que participar de ese crecimiento. O sea, nosotros nos estamos capacitando, te estás capacitando en la academia, en el primer bimestre, en el segundo bimestre, en el tercer bimestre. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, para hacer crecer, seguir haciendo crecer el reino de Dios. Y ese trabajo que no es en vano es el que nos ha determinado nuestro Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Es el que nos ha prefijado y para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Para que estemos firmes, diga conmigo firmes y constantes. Alguien firme no se mueve. Alguien firme puede venir suficiente golpe, puede venir problemas, pueden venir tensiones, puede venir estrés, pero no se mueve. Y lo que Dios está diciendo es, estemos firmes y constantes. Firmes y constantes, ¿verdad? Firmes e inconstantes, no. O sea, no, yo no me muevo. Miren, yo soy de Mecabés. De hecho, yo no salgo de ahí. La visito cada 3 meses, pero yo soy Mecabés. No. Firmes y constantes. Porque eso trae recompensa. Porque eso es agradable delante de Dios. Porque dice que ese trabajo que es para el Señor no es en vano. Amén. Esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como lo dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Y leemos, la resurrección ya se efectuó y entonces trastornan la fe de algunos. Mire, la falsa enseñanza en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de los creyentes. Pablo refutó estos razonamientos porque habían unos hombres que se habían levantado diciendo que la resurrección ya se había dado, entonces ¿para qué estaban esperando una segunda resurrección? Y luego del siglo II tenemos por lo menos unos 6 siglos en donde se estuvo levantando mucha gente con pensamiento cristiano, entre comillas, pero levantando conocimientos fuera de las escrituras y contradecían la resurrección de los muertos y contradecían la divinidad de Cristo. Entonces Pablo se está levantando y refuta estos razonamientos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana de nuestra fe. Pablo está refutando esto y dice, miren, entonces ¿qué caso tiene? Si ustedes dicen que ya no hay resurrección, que la resurrección ya se dio, ¿qué caso tiene entonces que nosotros sigamos predicando a Cristo? Y si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra predicación. Porque unos estaban predicando el evangelio, pero diciendo que Cristo ya había resucitado, ya había participado de la resurrección. Y entonces Pablo le está diciendo, pero si ustedes están predicando eso, ¿para qué siguen predicando de Cristo? Si a la resurrección, la segunda venida vino. Por eso tenemos que tener cuidado con cualquier doctrina y comentario que nosotros escuchemos en la radio, en la televisión o cualquier otra persona que muchas veces creemos que con un versículo bíblico entonces se presenta como ángel de luz o con la última novedad del cielo, pero no necesariamente porque me dijo un versículo está hablando verdad. Tenemos que tener cuidado y Pablo lo está haciendo acá, está cuidando la doctrina de Jesucristo. Dios amonestó a Adán. Dios le advirtió a Adán que si pecaba la muerte lo alcanzaría en Génesis capítulo 2 versículo 17. Cuando Adán desobedeció a Dios, la sentencia vino sobre él. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 23. No lo vamos a buscar ni lo vamos a leer. Pero entonces Adán fue advertido. Sin embargo pecó. Y una vez advertido, la sentencia vino sobre él. Nosotros constantemente estamos siendo advertidos. Y el Señor nos está llamando a santidad.
Y el Señor nos está llamando a trabajar para Él y que hagamos crecer el reino. Entonces la responsabilidad es nuestra y todavía hay promesa. Y dice, y no es en vano la obra que haces para el Señor. O sea, no es en vano, trae recompensa, trae bendición. Pero entonces Adán simplemente no obedeció y la sentencia vino sobre él. Y entonces, al pecar Adán, toda la raza humana, y eso se conoce como una muerte universal, toda la raza humana recibió la misma sentencia, porque la muerte pasó a todos los hombres. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso dice allá en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Porque esa muerte universal inició con el pecado de Adán. Por eso era necesario que viniera un hombre que venciera el pecado, que viniera el Hijo de Dios, que viniera nuestro Señor Jesucristo, para vencer a la muerte en la cruz, para que nosotros fuéramos partícipes de esa resurrección. Muy bien. La resurrección de los creyentes. ¿Cuál es la resurrección que nos espera? ¿Cuál es esa participación que nosotros vamos a tener en la segunda venida de Cristo? El momento de la resurrección será durante la segunda venida de Cristo, justo antes que sean arrebatados los creyentes que hayan quedado vivos. Es decir, primeramente van a ser arrebatados los creyentes y luego viene la segunda venida de Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No conocemos exactamente con qué cuerpo vamos a resucitar, con qué cuerpo vamos a ser transformados, pero las Escrituras sí nos dicen algunas características del cuerpo resucitado que vamos a tener. Y número 1, vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 y versículo 52. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En el mismo capítulo, en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Quiere decir que la primer característica de ese nuevo cuerpo con el que vamos a resucitar es que es un cuerpo incorruptible, es decir, que no se va a envejecer, que no se va a descomponer, que no va a morir, que no se va a enfermar. Característica número 2, Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Segunda característica del cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado, no va a ser un cuerpo natural, no va a ser un cuerpo como el que normalmente nosotros conocemos. Tercer característica, 1 Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Resucitará en poder. Otra de las características de ese cuerpo es que va a resucitar en poder.
¿Qué tipo de poder? No lo sabemos, no lo conocemos. Pero vamos a ver la cuarta característica. 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, no esperemos en la resurrección, en ese nuevo cuerpo con el que vamos a resucitar, tener un cuerpo como el que nosotros estamos viendo. ¿Qué tipo de cuerpo va a ser? No sé, solo estamos viendo las características que nos logra mencionar las Escrituras. Exactamente no sabemos. Pero es un cuerpo espiritual. Por eso decía hace unos minutos, no sabemos si vamos a ser morenos, si vamos a ser blancos o canches, decimos en Guatemala, si vamos a hacer pelo colocho o lacio, si altos o bajos, o este tamaño definitivamente que tenemos ahorita se queda corto con el tamaño con el cual vamos a resucitar, ¿verdad? No lo sabemos. Siguiente característica, 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, otra de las características del cuerpo que vamos a tener es que va a ser un cuerpo celestial. Y entonces vienen dudas, ¿verdad? ¿Y entonces qué? ¿Y mi esposa o mi esposo? ¿Lo voy a reconocer o no lo voy a reconocer? No, hombre, ahí ya no se van a dar en casamiento, dice la Biblia. O sea, pero entonces me voy a recordar. ¿Será que todavía le voy a tirar besos de lejos? Vamos a ser espirituales, hombre. Ese cuerpo va a ser espiritual, va a ser celestial, glorificado en poder, incorruptible. Y sexta característica, inmortal, dice 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, los cuerpos van a ser inmortales. O sea, ya no vamos a tener miedo de muerte, pues. ¿Por qué? Porque ya estamos con Cristo. Ya participamos de resurrección. Ya nuestros cuerpos fueron glorificados, fueron transformados. Ahora, la resurrección de los impíos, esa es otra historia. La esperanza de ellos es diferente a la esperanza del cristiano. Cristo dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, tanto los que hicieron lo malo, ¿verdad? Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice Juan 5:28-20. Dice su palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, ojo, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El destino de los impíos que no crean en Jesús será el infierno. Mire qué duro es esto, y casi nunca lo predicamos, pero es necesario que sea reforzado en esta academia, en este bimestre. Dice que los impíos que no crean en Jesús, su destino es el infierno. Y este es un lugar de tormento, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
al momento de la resurrección de los impíos, al momento de la resurrección de los impíos, será el final de milenio, según Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. El cuerpo con que se resucitará es un cuerpo eterno, según la lectura en Mateo capítulo 5, versículo 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, deséchalo de ti y deséchalo pues mejor te es que mejor se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea desechado al infierno. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 29. Que mejor que cortemos cualquier cosa que nos esté apartando, porque es mejor que entremos sin ese miembro a la presencia de Dios, a la presencia o a la vida o a la resurrección, juntamente con todo el cuerpo, seamos echados al lago de fuego. Por eso es que nosotros debemos de ser llamados. La esperanza del impío es diferente y es de tormento. El cuerpo con el que resucitarán será un cuerpo eterno. Es decir, un sufrimiento para siempre. Lucas capítulo 12, versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis de temer, aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. El único propósito para la resurrección de los impíos, es el castigo eterno. Triste, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos pleno conocimiento que vamos a participar de la segunda venida de Cristo en la resurrección para vida eterna juntamente con Él. Que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Que estos cuerpos que se cansaban, estos cuerpos que dolientes, estos cuerpos que padecían enfermedades o dolencias, ya no van a ser, van a acompañar. Los cuerpos que nos van a acompañar, vamos a resucitar, con el que vamos a ser un cuerpo glorificado, sino que va a ser un cuerpo glorificado. Del impío también tiene una, aunque triste y dolorosa, también va a tener una resurrección. Que Dios te bendiga.